¿Por qué, si amamos a Dios, seguimos luchando con el pecado? Pablo, en esta carta profunda a los creyentes de Roma, nos revela una verdad que aún hoy retumba en el alma del cristiano. La batalla más dura no siempre está afuera, sino dentro de nosotros. Este mensaje no es para perfectos. Es para los que han llorado en silencio por fallarle a Dios, para los que han sentido el peso del pecado aun cuando desean hacer el bien. Hoy comprenderás que no estás solo en esa lucha, que incluso Pablo, apóstol de Cristo, se enfrentó con ese conflicto, y que hay una esperanza firme, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Un hombre compró una hermosa túnica blanca para asistir a una reunión importante. Antes de salir de casa, revisó cuidadosamente su vestimenta y se aseguró de que no hubiera ninguna mancha. Caminó con confianza, saludando a todos con alegría. Sin embargo, sin darse cuenta, al apoyarse en una pared manchada, una pequeña suciedad quedó impregnada en su túnica. Aunque él no la veía, las personas a su alrededor notaban la mancha y algunos incluso susurraban sobre ello. Al final del día, al mirarse en un espejo bajo una luz brillante, se horrorizó al ver la mancha en su túnica. Pensó, creí que estaba limpio, pero he estado todo el día con esta suciedad sin darme cuenta. Esta historia nos recuerda el pecado en nuestras vidas. Muchas veces creemos que estamos limpios y que vivimos correctamente, pero el pecado mora en nosotros de una manera que a veces no percibimos. Como dice la Escritura en Romanos 7:18 a 19, el apóstol Pablo reconoce esta lucha. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así como el hombre en la historia necesitó una luz para ver la mancha, nosotros necesitamos la luz de Cristo para revelar nuestro pecado y limpiarnos con su gracia. Desde el principio de la creación, el pecado ha estado presente en la humanidad. A través del pecado original de Adán y Eva, la naturaleza pecaminosa se ha transmitido a todas las generaciones. Aún como creyentes, seguimos luchando con el pecado que mora en nosotros, pero en Cristo tenemos esperanza y redención. El pecado original y su transmisión a la humanidad. El pecado entró al mundo a través de la desobediencia de Adán y Eva, afectando a toda la humanidad. Génesis 3:6 a 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y comió, y dio también a su marido. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Las consecuencias del pecado. El pecado afecta cada área de nuestra vida y nos separa de Dios. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Gálatas 5:19 a 21. Describe las obras de la carne como resultado del pecado. Adulterio, fornicación, idolatría, enemistades, celos. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesucristo y su victoria sobre el pecado. Cristo vino al mundo a destruir el poder del pecado y a darnos una nueva vida en él. Juan 8:34 a 36. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mateo 9:12-13. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Colosenses 2:13 a 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados,
os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. El pecado y la lucha del creyente. Muchos creyentes se preguntan si siguen siendo hijos de Dios debido a su lucha con el pecado. Romanos 7, 18, 20. Pablo habla de su lucha interna. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. 1 Juan 1, 8 a 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La enseñanza de los apóstoles sobre el pecado y la esperanza en Cristo. Los apóstoles, especialmente Pablo, enseñaron sobre el pecado y la esperanza que tenemos en Cristo. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Efesios 2:8 a 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 2 Corintios 5:17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aplicaciones prácticas 1. Reconocer nuestra condición pecaminosa. La lucha con el pecado es real, pero debemos llevar nuestras cargas a Cristo. 2. Afirmar nuestra identidad en Cristo. Aún en medio de nuestras fallas, si estamos en Cristo, seguimos siendo sus hijos. 3. Vivir en santidad y arrepentimiento. Debemos apartarnos del pecado cada día y buscar una relación más profunda con Dios. Esto es Voz Bíblica.